sobre todo compartir parte de las cosas que venimos haciendo durante los últimos meses y años y que creo que la medicina clínica convencional debería de conocer, puesto que pensamos que es un problema importante. Vamos a hablar fundamentalmente de exposición química ambiental. Lo que se presenta está financiado por estas fuentes de financiación públicas y competitivas, es decir, que no hay nada que ocultar. El Instituto de Investigación Biosanitaria, el Proyecto Europeo Human Biomonitoring, el Ciber de Epidemiología y la Red de Infancia y Medio Ambiente. El objetivo es mostrar ejemplos de exposición humana a contaminantes ambientales, destacar la exposición vinculada a plásticos y, fundamentalmente, ofrecer alguna información relevante para evitar la exposición. Los tres hechos que creo que son relevantes y que todo el mundo tiene que conocer. El primero es de julio del 2023, cuando la Unión Europea declara que todo se ha ido al traste, que después de haber pagado 52 millones dentro del proyecto europeo Human Biomonitoring para ver cuál ha sido la exposición de los europeos, ya no es la exposición de la señora Narbona en el año 92. Es la exposición de todos los europeos, norte, sur, este y oeste, todos los rangos de edad, a todos los compuestos químicos que se han puesto en el mercado. ¿De acuerdo? Esto ha sido una enorme crisis. En España no nos hemos enterado, pero en la Comisión Europea ha sido una crisis porque ninguno de los sistemas de protección ambiental que nos habían vendido funciona. Todos tenemos de todo. No solamente Narbona tenía 42 compuestos químicos, sino que cualquiera de esta sala tiene bisfenol A, benzofenola, nuestros niños tienen mercurio, todo. Y ya no es la presencia medioambiental de esos compuestos. ¿Cuánto clorpirifosa hay en las naranjas de España? Es que el 83% de los niños de Valencia, con 14 años, mean todos los días clorpirifosa. Y eso no debería de haber ocurrido. Cuando después de presentar 532 publicaciones en 5 años, se analizan los resultados del proyecto que todos vosotros habéis pagado, pues esto se paga con fondos europeos, la respuesta es: esto no era lo que pensábamos. Todos vivíamos en un mundo idílico en donde la medida del LMR, el límite máximo de residuos de un pesticida en un tomate, estaba asociado con la imposibilidad de que aquello tuviera un efecto. No, esos pesticidas del tomate están en la orina de los niños de Cuenca. ¿De acuerdo? Están en todo. Entonces, eso fue el primer gran disgusto del resultado de Human Biomonitoring. El segundo es el descubrimiento de algunos compuestos químicos, como son los perfluorados, que nunca le habíamos hecho caso. Y ahora se han convertido, según dice la revista Nature, en la gran amenaza del mundo. Son compuestos, hemos oído todos y conocemos hablar del DDT, que es un órgano clorado, y sabemos incluso de los órganos bromados, pues estos son los terceros de la película. Las cadenas de carbono que incorporan flúor. Y según dice la revista Nature, ¿cómo nos lo vamos a quitar de encima? No hay ser vivo sobre la Tierra que sea capaz de romper el enlace carbono-flúor. Y está en el organismo de todos los que estamos aquí sentados, ya lo hemos medido. Y seguimos publicando. Nosotros hacemos papers que nos dan para seguir conteniendo proyectos, pero lo único que hacemos es producir datos que no le gustan a nadie. Los perfluorados tienen una actividad muy clara, son obesogénicos. ¿De acuerdo? Eso es dónde están los perfluorados. Y la tercera de las informaciones es de esta misma mañana, ¿no? Ha decidido la Unión Europea que en 20 días hay que cargarse la purpurina. Cosa más estúpida, ¿no? La purpurina es un microplástico de diseño que está con nosotros desde hace 40 años. Digo, estúpido tener que esperarse al año 23 para decir que esto es un problema. Tú no puedes seguir untándote microplásticos en la cara ni untándole a los niños microplásticos, porque desde su origen son microfragmentos menores de 5 milímetros de PET, de polietileno tereftalato, de lo mismo que la botella de Coca-Cola. Y después de haber producido millones de toneladas de purpurina, ahora han decidido, a ver, compañera, que en 20 días hay que cargarse la purpurina. ¿De acuerdo? Ya, la ley ya está hecha. Desafortunadamente, como yo digo siempre, van a empezar con la purpurina, pero dicen que no saben cómo disminuir los microplásticos de los cientos de campos de fútbol y de deporte
de todo el mundo que se han hecho con neumáticos triturados, que son la mayor acúmulo de microplásticos de forma intencionada colocada en el medio ambiente. Y como nosotros decimos, y lo vamos a denunciar la semana que viene, no, mañana por la noche en Granada, los parques infantiles. Alguien ha decidido que la arena era mala y las normativas de la Comunidad de Castilla-La Mancha obligan a cambiar la arena de los parques por neumáticos reciclados apelmazados. Los neumáticos reciclados son un producto muy complejo que tiene más de 3.000 componentes, 200 de ellos volátiles, que con el sol se evaporan. Y los campos de fútbol, según se ha publicado hace unos meses, 19 países analizando más de 90 campos de fútbol, son claramente una fuente inagotable de microplásticos y de compuestos complejos. Porque alguien, muy listo, sin contar con la sanidad, decidió que la mejor fin de los neumáticos era triturarlos y hacer campos de fútbol y campos de deporte, aplastándolo. Una salida honesta para el plástico, cuando es meterse en una publicación. Pues bien, ya han empezado, y en el mismo documento, páginas más abajo, esto es de hoy, de la Unión Europea, dice que el asunto de los campos de fútbol y los campos de deporte se va a tener que ver atrasado porque no sabemos cómo salir de ese embrollo. Y como decía el otro día en el Congreso Catalán, me invitaron de arquitectura, decía, pero si es que la normativa nos obliga a quitar la arena en los parques infantiles porque se rompen los brazos. Bueno, estupideces, todo. Antecedentes, mira la naturaleza, voy a ir muy rápido. Esto es para demostrar que tenemos un problema ambiental. Cuando yo le enseño a los alumnos de medicina esto qué es, me dicen un pez, son muy listos, y entonces ya cuando son los biólogos dicen eso es un rodaballo, ¿no? Que se ha colocado en el fondo marino. Cuando era joven tenía cara derecha y cara izquierda, y cuando se convierte en un individuo adulto está pegado en el fondo marino y hace una enorme metamorfosis de cambio del sistema digestivo y el sistema nervioso. La única metamorfosis que yo como radiólogo conocía de la infancia era la de las ranas, el renacuajo en rana, y si tengo que preguntarle a alguien qué lidera y qué pone en marcha la metamorfosis, ¿qué pone en marcha la metamorfosis? Lo único que se me ocurrió algún día fue la temperatura, ¿no? Como habían dicho que los anfibios y los reptiles esto era muy dependiente de la temperatura, pues la metamorfosis es un chute de hormona tiroidea. Desde hace 100 años, del año 1912, sabemos por Frederick Wundernach, que estudiaba antes de conocer las hormonas, que los renacuajos se transformaban en ranas exponiéndolo a un extracto de secado de tiroides fuera de gato o de caballo. Y había, decía él, un factor interespecie que producía la metamorfosis. Esto es un detalle casual de que este hombre lo publica en el año 2012 en Praga, el mismo año que un vecino suyo publica la metamorfosis, Frank Kafka. Y dicen los historiadores, no hay noticias de que se conocieran, dice, pero estos bebían cerveza juntos, ¿no? Uno hacía experimentos y el otro escribía libros. 100 años después sabemos que la metamorfosis de la rana, de la platija, de la cebía, del lenguado, del fletán, es dependiente de las hormonas tiroideas. ¿Y por qué nos interesa a los médicos esto? Porque en el año 80 empieza a haber fracasos en la metamorfosis, sobre todo en Estados Unidos. Se convierte en un problema nacional, un típico americano. ¿Qué está pasando? Y se empieza a investigar y se descubre que una sustancia tan sencilla como el tetrabromo bisfenol A puede producir la metamorfosis. ¿Qué es el tetrabromo bisfenol A? El retardante del fuego que tiene esta sala. Lo que por ley tiene todos los elementos de esta sala moderna para que no arda, o para que cuando haya un incendio tarde en arder. Compuestos polibromados que atrapan el oxígeno e impiden la llama. Obligatorio en la tapicería, obligatorio en la ropa infantil, obligatorio en las pinturas y en el PVC, obligatorio en toda esta sala. Esos polibromados, el más famoso de todos es el tetrabromo bisfenol A, tiene un enorme parecido con la tetrayodotironina. Es un compuesto claramente competidor de la hormona tiroidea. Ese polibromado, tuvimos ocasión de medirlo, está como es natural, año 2006, en el tejido adiposo de todas las granadinas, y no decimos de los granadinos porque no medimos nada más que mujeres, pero todas las granadinas y las conquenses seguro que también tienen polibromados acumulados y fundamentalmente proviene de los retardantes de la llama
en la electrónica. Y se encuentra, esto es nuevo, es el compuesto más abundante en el polvo de casa. De tal manera que ahora, y eso ya habrá que los médicos tendrán que empezar a decírselo a sus pacientes, es peor, en muchos casos, sobre todo en Cuenca, el indoor que el outdoor. En Cuenca no hay mucho tráfico, el outdoor y hace viento, y probablemente es más puro el outdoor, es decir, el fuera de tu casa, que el indoor. Y por eso el gran consejo primero de todo es, olvídate de barrer. Hay que aspirar y ventilar. 1 hora por la mañana y luego por la tarde, y hay que empezar a sacar de la casa, como decía el compañero, todo lo que hemos metido en los últimos 50 años, que es tóxico. Y la administración sigue, como siempre, prohibiendo un compuesto. Ahora han prohibido, de los 268 isómeros del tetrabromo biserolat, han prohibido 8. Y le decimos a los chicos esto, te quedan 260. Bueno, pero es que no se usan. Digo, prohíbenlo y verás cómo se empiezan a usar esto. La alternativa. Bien. Pues seguimos con esto. Hay un problema para la rana, hay un problema ambiental, y hay un problema que el otro día nos comentamos en especies animales, tanto que la enfermedad más frecuente ahora mismo de los perros viejos es el hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Los perros de tu casa, los que conviven contigo, se han convertido, los animales de compañía, en verdaderos centinelas de lo que le va a pasar a los vecinos de la casa. ¿De acuerdo? Y la enfermedad más frecuente, que alcanza ya el 12% de los perros de 10 años, es el hipotiroidismo. Y dices, pero bueno, ¿y eso pasa en la especie humana? Pues aquí está, en la especie humana pasa esto. La quinta medicina más vendida en España, con receta, responsable, la clase médica, la hormona tiroidea. Estas son las ventas de medicina. El nolotil, el Lantium, el paracetamol. La quinta, la hormona tiroidea. 700.000 casos todos los años de hipotiroidismo y los endocrinos mirando al techo, inventándose no sé qué historia, Javier, de la autoinmunidad. Esto va a ser una tiroiditis. Yo me acuerdo que la única tiroiditis que vi en mi vida de Hashimoto era cuando tenía recién acabado la carrera y no he vuelto a ver ninguna más, cuando en realidad lo que hay un problema ambiental gravísimo, que te lo dice hasta el perro de tu casa, que está tirado en el suelo y dice, es que es reumático. Y el perro que tiene, como ya la gente que está empezando a ver, un hipotiroidismo que no se mueve. Porque es el que más aspira el polvo de tu casa. ¿De acuerdo? Vamos a ver si alguien empieza a decir que habrá que salir de esto de alguna manera. Bien, más cosas. Todas estas sustancias químicas que tienen actividad hormonal como mecanismo de acción son disruptores endocrinos, ¿de acuerdo? Otro nombre más. Sustancias químicas que tienen efectos adversos para la salud de un organismo o de su descendencia. No hay más de 50 hormonas. Está todo publicado. Pero los pediatras no se lo leen, como dice aquí el compañero, porque no ven en su libro. Y le dice, se pone así receloso y dicen, bueno, es que eso que estás contando, digo, ¿sabes leer inglés? Sí. Si no, pues hemos hecho 352 papers en el primer cuartil sobre este tema. Lee. ¿O es que no te quieres leer? Es decir, ¿cuándo vas a empezar a enterarte de cuál es la realidad? Bueno, los alimentos, el agua y las bebidas, por supuesto. Lo más sintético de todo lo que tenemos aquí es el textil. Nadie de esta sala va vestido de lana de oveja merina, porque ya no hay, ni de seda de la China, ni de lino del País Vasco. Vamos todos vestidos de poliéster, derivado del petróleo. Lo mismo que la botella de Coca-Cola. Y queremos que nuestro medio ambiente interno y externo sea el mismo. No. ¿De acuerdo? Textil ya es el gran problema de la Unión Europea. Yo estoy ahora en Sudamérica y me han enseñado las fotos de los miles de toneladas de ropa europea sin estrenar que alguien ha depositado en el desierto de Atacama. ¿Ese es el plan europeo de eliminación de los textiles? No existe. ¿Ustedes se creen que con una cajita negra que hemos visto de aquí al hotel, para todo este barrio, es el plan conquense de eliminación de los textiles? Nadie sabe dónde va la ropa. ¿Se la lleva la Virgen al cielo? Es decir, no hay ni siquiera un plan cuando es un producto muy complejo, hecho de fibras sintéticas derivadas del petróleo y, por supuesto, con más de 500, porque eso tiene el catálogo aditivo, para darle color, flexibilidad, tinte. Y esa es la ropa del siglo XXI.
El siguiente fuente de exposición, por supuesto, estos son los directores endocrinos autorizados todavía, pero presentes. Esta es la lista danesa. Hay países que tienen la honradez de publicarlo, de directores endocrinos en los cosméticos. Y como decía una revista hace ya años, esto ya se ha puesto antiguo, incluso el anuncio es sexista, sexy para ella, para el niño puede ser un veneno. Los cosméticos, los nuevos elementos de la construcción, ahora ya no hay cemento, hay cementos cola, cementos milagrosos, cementos que cuajan, cementos que pegan, cementos que no sé cuánto, donde la mitad son polímeros sintéticos derivados del petróleo. ¿Y qué dice uno? ¿Pero qué interés tiene eso? A ver, este edificio, como ya está construido, ya no es asimilable. Es decir, tu casa de pueblo, que se ha venido abajo, se ha convertido en tierra. Este edificio nunca va a poderse asimilar al terreno, porque se le han metido tantos elementos derivados del petróleo, no locales y complejos, que cuando diga que ha cumplido su vida, es un elemento altamente tóxico y peligroso. ¿Entendéis eso? Porque nadie va a venir, porque no es rentable arrancar ese suelo de PVC. Nadie lo va a quitar. Bien, otro de los elementos son los plásticos, por supuesto, que hablaremos mucho hoy, y por supuesto que esto que es nuestro objetivo de trabajo, el plástico en el medio sanitario. El paper que más fama nos ha dado son exposición del niño en la unidad de cuidados intensivos pediátricos a 52 ítems de plástico. Y los pediatras, eso es lo que hay en el mercado. Digo, pero tendrás que hacer un cambio. Tendrás que exigir que tú no puedes tener un niño de 1,5 kg expuesto a todos esos elementos de plástico que son tóxicos para los adultos. Y pues no hay nada. Lo publicamos el paper, tiene un impacto enorme, nos han citado un montón de veces, pero a la administración le dio, como siempre, la parálisis por análisis. ¿Y qué hacemos? Pues tendrás que empezar de nuevo y ver la toxicidad de estos compuestos. Los escenarios de exposición están recogidos en el libro Libérate de tóxicos, y aquí algunas lecturas para cuando tengáis ganas. El cóctel tóxico de Bárbara de Menex, Legión de Honor de Investigación en Francia, o este libro precioso, se ha hecho un bestseller en Estados Unidos, dedicado a la infancia norteamericana, Sicker, Fatter, Poorer, más enfermos, más gordos, más pobres. Ese es el mensaje de la infancia en Estados Unidos, en Manhattan. Bien, ¿qué hemos más aprendido? Que muchos de estos compuestos de los que estamos hablando, si no todos, el 99,9% derivan del petróleo. ¡Qué sorpresa! Todo esto viene del petróleo. Fundamentalmente porque, por ejemplo, del petróleo derivan los plásticos, todos, los detergentes, los jabones, los blanqueantes, los fertilizantes, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, los perfumes, los colorantes, el coche sintético y los productos farmacéuticos. Es una forma, la forma actual que nosotros decimos, a ver, mirad, compañera, yo esta conferencia, que la llevo 20 años contando, se llamaba Exposición Humana a Contaminantes Ambientales. Después se añadió exposición humana a contaminantes ambientales derivados del petróleo, exposición de la mujer a contaminantes ambientales derivados del petróleo, y ahora se llama hijas del petróleo. Jódete. Eres la que más va a sufrir las consecuencias y además esto es petróleo. Y se lo decimos en la cara a quien quiera. Y no ha habido por el momento nadie que diga, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo nos hemos metido en esto? Y sobre todo, yo acabaré aquí, sobre todo, ¿cómo hemos metido a la gente del siglo XXI en esto? ¿Cómo le hemos procurado a todos los menores de 23 años, a todos los millennials, un ambiente que nosotros nunca hemos tenido? Muchísimo peor. El otro día le decía a la ginecóloga en Madrid, digo, ¿que estáis asustadas? Lo malo está por venir. Si toda la hipótesis que venimos manejando es cierta, endometriosis, infertilidad, cáncer de mama y enfermedades endocrinas, no hacen nada más que están esperando, porque si la hipótesis es que la exposición es temprana, pues tiene consecuencias tardías. Mi exposición nunca fue temprana, fijaros mi exposición. Esto es la producción del plástico según la Unión Europea. Yo nací aquí, no se ve, ¿no? Habría sido una cosa grande para que no se identifique. No había plástico. Esto es quien nació en el año 2000. Y esta es la previsión de Europa. Esto es el 2023. Que lo van a cambiar todo. Todo.
Ya te cambian los carritos de metálicos del supermercado por unos de colorín de plástico. Es decir, el cambio es todo. Todo. Si a ver, yo no soy economista, pero si alguien quiere dejar de quemar petróleo para que utilicemos la luz y la energía eléctrica, es porque lo quieren hacer a productos derivados del petróleo. A ver, compañera, tus gafas, que son de policarbonato, Lexan, hechos por el chico este de Murcia, ¿cómo se llama? Que hace el Lexan, el Sabic, la industria árabe derivada del petróleo, que es el gran productor del policarbonato para las gafas, pero no para las monturas, sino para los cristales. Vende esas gafas bifocales a $500 y gasta y vende un barril de Brent a $83. Ya no quiere quemar más barriles de Brent cuando puede hacer gafas de 20 gramos a $500. Lo que quiere hacer es plástico y derivados del plástico, porque el beneficio es enorme. Y ya estamos atendiendo eso, a la sustitución de todo lo que era local y de cercanía y natural por elementos derivados del plástico. De hecho, aquí tenéis a menos de... No, estamos lejos, ¿no? Tenéis allí Tarragona y allí Cartagena, las dos grandes fábricas de plástico del mundo. Estos son los usos del plástico y la basura generada. El plástico genera solamente para packaging, para embalaje, 146 millones de toneladas anuales, de las cuales van a la basura 141 millones. A ver, compañeros, no se ha reciclado más del 10% del plástico que se ha puesto en el mercado desde su fundación. ¿Y eso es reciclable? No digas tonterías. Es una anécdota lo que se recicla. Porque fundamentalmente, mirad todo lo que tiene el triángulo de reciclado. El PVC no se recicla. A ver, otra vez, repetid conmigo. El PVC no se recicla en ningún sitio. Y son estos suelos y este cable. ¿Esto qué es PVC? Con riquísimo entalato para que sea flexible. El PVC, que es el 3, no se recicla. El poliestireno, que son el corcho blanco, no se recicla. Se recicla algo del PET. Y estos son solamente los que tienen interés de ser reciclados. Bueno, reciclar es la última de las opciones y esto no le gusta a nadie, menos a Ecoembes. Le hemos dejado a la última de las opciones. La clave es reducir el uso, reutilizar y reparar. Ya hay un decreto de la Unión Europea sobre la mesa para el 1 de enero. La obligación de que todos los electrodomésticos y todos los aparatos que se vendan en Europa tienen que tener tornillos. Ya le han dicho a iPhone, o se le quita la batería o no venden ni uno más. Las cosas tienen que ser reparables, tienen que alargarse la vida. No puede ser ese sistema. Entonces, reparar los aparatos, reutilizar los bienes de consumo y fundamentalmente lo que va en contra de todas las reglas del comercio, que es reducir. ¿Quién quiere reducir? Y reciclar es la última de las opciones, ¿no? Le hemos encargado a Ecoembes que se encargue de las ovejas, que al final se está comiendo las ovejas todas, ¿no? Y aparecen cosas tan esperpénticas como esta. La ministra va a ver al Papa y le regala una estola hecha con PET reciclado por las monjas de clausura de un convento de Alcalá de Henares. Yo no sé si es más patético lo de las monjas de clausura tejiendo PET. Es decir, no tiene ningún sentido. Podría haber utilizado lana merina o gusanos de seda o algodón del Guadalquivir. Pero la clave de la modernidad es esta, el greenwashing, el lavado de cara. Haas es verde, McDonald's es verde y el bonus es verde. Son los mismos de siempre. Bien. ¿Esto tiene consecuencias? Sí. Como dijo Radio Futura, dicen que tiene veneno en la piel, es que estás hecha de plástico fino. Y estás hecha de plástico fino. Porque el plástico está en la placenta, 2021. La plasticenta, dicen los italianos. Plástico está en el colon, en las muestras de colon. Y fijaros, se le llama a los microplásticos en el intestino el caballo de Troya de la flora intestinal, de la microbiota. Es la forma más limpia en que un germen entra en el intestino, pegado a un plástico que está sucio, que está cubierto de grasa. Y ya se llama la plastisfera. Está en el 100% de las heces de todos los humanos. Está en el tejido pulmonar, está en la sangre. Esto por fin cuantifican, y en lugar de decir el número de partículas, hicieron los gramos por litro que hay,
el equivalente a una tarjeta de crédito, y esta es la leche materna. ¿Qué más sabemos de los disruptores endocrinos que forman parte de los plásticos? Que nunca fueron estudiados suficientemente. Mirad, compañeros, a nosotros no nos han cortado la cabeza en 27 años porque el gran experimento que teníamos que haber hecho ya lo hicimos. Darle a más de 2 millones de mujeres en todo el mundo dietiletilvestrol por la amenaza de aborto. ¿De acuerdo? Es el síndrome DES, que no hacía nada a las madres preñadas y causaba cáncer en la descendencia, cáncer de vagina de células claras. Todos los países occidentales tienen un Action DES e identifican a las mujeres con cáncer de mama que refieren a haber tenido un embarazo complicado en sus madres y pueden ser hijas del dietiletilvestrol. Menos un país que empieza por ES y acaba por ña, que se negó a hacer el caso DES. Y los 3 casos que he declarado son denuncias en la Audiencia de Madrid. De madre que se le muere la hija con 22 años por cáncer de vagina metastásico, que es tan rarísimo, que es una enfermedad rara y fácil de identificar, y denuncian a la administración porque fueron tratadas durante el embarazo con protectona, que ya por fin nos conseguimos enterar cómo se llamaba, lo que le daban nuestros compañeros ginecólogos hasta el año 71 por amenaza de aborto, protectona, que era el dietiletilvestrol. Cuando yo se lo decía a mis viejos allí en la Facultad de Medicina, los ilustres, decía, vea, es que salían los niños más gorditos. Pues no hay acción de eso. ¿Cuántos de los cánceres de mama que estáis diagnosticando todos los días tienen un antecedente de tratamiento con dietiletilvestrol? Los oncólogos ilustres ni lo preguntan. Sería obligatorio. Si tiene una mujer nacida antes del 71, fue eso el embarazo complejo. Sí, mi madre había tenido 3 abortos y por fin agarró el mío. Y tiene usted cáncer de mama, ¿no? Pues venga que le hagamos una pregunta. Porque eso es el Action DES. Pues fijar, ese dietiletilvestrol es el primo hermano del bisfenol A. Por eso, tanta historia con el bisfenol A como vamos a ver a continuación. Bueno, este es el gran experimento. Cuando nos dicen que no tiene ustedes prueba experimental, sí, tratamos 2 millones de mujeres y la experiencia es clara. El efecto está en la descendencia, porque atraviesa libremente la barrera placentaria. La relación dosis-efecto de los disruptores endocrinos no es lineal, es monotónica, actúa a las más bajas concentraciones, esto es muy bien para la toxicología, pero fundamentalmente esto es el efecto combinado. ¿Os queréis creer que en Europa, que es la legislación más avanzada del mundo, se sigue haciendo la toxicología reguladora para compuestos individuales? Porque la hace el propio empresa o la propia firma que va a colocar un compuesto. Lleva un dossier de no sé cuántos miles de euros gastados demostrando la toxicidad de ese compuesto. Dice, hombre, pero si hay otros 20 iguales en el mercado que están en la sangre de los europeos, me gustaría que me diera usted la información de qué supone este compuesto sobre los que ya hay. El efecto combinado no está en el libro de regulación. Dice, pero si la ministra tiene 47 residuos, todos muy bajos, tendrá usted que decirme cuál es el efecto combinado de 47 residuos. No está, como dijo aquel, ni se le espera. Y entonces, a ver, europeos, entonces, ¿de qué sirve la legislación si sigue legislando con criterios del año 50 del siglo pasado? Dime algo, empieza a prever cuál es el efecto combinado para las bajas concentraciones de estos compuestos. No todos somos igualmente sensibles a la exposición. De pronto hemos descubierto que cuando cuentan disruptores endocrinos gana la mujer por goleada. ¿De acuerdo? Si hay hipotiroidismo, compañera, 19 hipotiroideas por un hipotiroideo. Y todos tenemos tiroides. Porque va a hablar de cáncer de mama, claro, está lógico que van ahí. 1 por cada 100.000. ¿Vale? Al revés. Pero imaginaros en tiroides, en diabetes, en obesidad, en problemas del desarrollo intrauterino, en infertilidad, en endometriosis, enfermedades todas hormonales. Que para los chicos estos de las hormonas, los endocrinos, siguen siendo las hormonas naturales. Y le decimos nosotros, ¿y los otros 145.000 compuestos que pueden intervenir? ¿Y eso cómo es? A ver, le hemos metido por fin en el libro de los residentes de endocrinología un capítulo que ya está desde el año pasado para los que hacen la residencia, que se llama Disruptores endocrinos, 38 páginas, y me llama el jefe y me dice, el editor del libro, dice, oye Nico, llegamos tarde, ¿no? Digo, sí, 32 años.
Esto tenías que haberlo empezado a contar antes. Estos son los efectos sobre mujer y hombre. En niños gana en precocidad del desarrollo sexual por goleada la niña. En machos parece que el gran problema es la mala calidad seminal, el cáncer de testículo y fundamentalmente que la media de espermatocitos por mililitro en el último estudio global es de 49 millones, ya incluido Sudamérica, América Latina y África, y venimos de 101 millones. Y no hay ninguna intención, ninguna idea de que esta caída del contagio espermático esté disminuyendo. Cuando se han metido los países que no estaban antes, la caída es del 2,64% anual. Y cuando hacen la resta le preguntan al epidemiólogo, ¿y cuánto queda para llegar a cero? A su fertilidad. Y ahí todos los compañeros del colegio, pues en torno a la fertilización in vitro y sin que nadie diga qué está pasando. Es que somos más mayores, es que vienen las mujeres más mayores. Digo, pero ¿y la calidad espermática? Todo eso está publicado. Vulnerabilidad biológica de la mujer, cuestión de sexo, una fisiología particular, una influencia de los ciclos ováricos, la ciclicidad hormonal, los cambios drásticos, la menarquia, la menopausia, los cambios de embarazo y lactancia. Es decir, soy distinta, ya lo sabemos. Pero es que además hay una vulnerabilidad por cuestión de género, por imposiciones culturales, dependencia del hombre, cuidado de la familia, la crianza, determinantes de la pobreza, situación laboral desfavorable. Las características de enfermedades de mujeres, muy rápido, son fundamentalmente la falta de credibilidad. ¿De acuerdo? Y entre los médicos lo tenemos que admitir. La deficiente información, muchas veces no se le da suficiente información a la mujer porque no lo va a entender. O la frecuencia de hipermedicación, cuando compara en las estadísticas nacionales la hipermedicación en hombres y en mujeres, ganan por goleada las mujeres. Y eso es responsabilidad no de las mujeres, sino de los sanitarios. Los síntomas de las mujeres, esto es la clave de las enfermedades de mujeres, son inespecíficos, variables, erráticos. Hay alguien todavía de la clase médica que lo llama habituales de las mujeres. Y lo puede poner hasta en la historia clínica. Los síntomas habituales de las mujeres. Le duelen cosas. Y además cambian el sitio donde le duelen. Y, si no, la consideración ya es, más o menos, la expresión exagerada del dolor o la histeria, ¿no? Aquí no nos creemos eso. Verás cómo mañana está bien. No hay todavía un solo paciente que yo le haya preguntado, que le hayan dicho, no te preocupes, bonico, mañana estarás bien. No será para tanto. Todo esto, que incluye SQM, FMA, FC, infertilidad, endometriosis, anticoncepción, hipotiroidismo y hipotiroidinosis, tiene, y ya está cuantificado, un enorme efecto en el diagnóstico, el tiempo al diagnóstico. Cuando ven los tiempos de diagnóstico para el retraso en el diagnóstico por una endometriosis, 5 años. Para un hipotiroidismo, 6 años. Es decir, todo hace que se cronifiquen enormemente eso. Y los estereotipos de género condicionan una vivencia muy diferencial. Bien. Decimos que esto está creado o relacionado con la invisibilidad de la mujer en la investigación científica. No sé quién ahora ha sacado tanto los presos, ¿no? Los cardiólogos no saben qué hacer con la enfermedad cardíaca y el infarto en la mujer porque no hay buenos datos en ensayos clínicos. Claro, las mujeres nunca han sido elegibles para ensayos clínicos porque si eran jóvenes se podían preñar y entonces ¿quién iba a pagar el seguro y si aquello era teratogénico? Entonces no hay datos para mujeres, pero fundamentalmente viene un poco por esto. A mí me parece que viene desde el Renacimiento. Ese es el representante del hombre como especie, el hombre de Vitruvio. Y todos nos hemos quedado 500 años esperando que el representante de hombre fuera la Mona Lisa. Porque hay más. Hombre como especie. Hay más mujeres. Hay más hombres de género femenino, es decir, mujeres, que hombres. Pero nunca ha sido el anterior, nunca ha sido este representante. Si esto hubiera sido el representante de especie humana, pues se habrían centrado en esto. Y los legisladores de la química ambiental que tú hablabas de los años 60, por la FAO, que pusieron las reglas del juego, no había ni una sola mujer. Eran healthy and wealthy, blanco y del primer mundo. Bien, todo esto condiciona que reducción de doctrina es una cuestión de género, y aquí vuelvo a lo que tú decías.
hay una idea del canario en la mina, de cómo el enfermo de SQM te está advirtiendo de que hay contaminantes ambientales porque es más sensible que nadie, ha perdido la tolerancia, es lo que pensamos, después ya nos meteremos en los mecanismos, pero enferma en condiciones en que los demás no enfermamos, los demás nos intoxicamos, pero ellos están enfermos ya, y fundamentalmente yo creo que voy a vincular a la mujer. Te traigo un truco, esto me encanta. Como se le moría siempre el canario cuando bajaban a la mina, alguien inventó que podían llevar el canario en una cajita de cristal con una bombona de oxígeno. Y cuando el canario empezaba a tufarse, cerraban la puerta y le daban al oxígeno y así podían utilizarlo varias veces. ¿De acuerdo? Esto se llama I+D+I. Utilizar el canario varias veces es algo de poco oxígeno. Me encanta el sistema, ¿no? Bien, bueno, para acabar todo esto, al final de toda la patobiografía y de la mujer y la disrupción endocrina, ahí está representada las edades de la mujer. Nos interesa fundamentalmente las hijas del petróleo, el siglo XXI. Y lo digo en serio, algo tenemos que hacer, porque alguien nos va a decir, esto no puede seguir así, lo que me has dejado no tiene nada que ver con lo que me habías prometido. Pues ya podríamos acabar aquí, pero si no me para... ¿Qué es lo más importante? ¿Cuándo ocurre la exposición? Tú me dices cuándo acabamos. Sí. ¿Cuándo ocurre la exposición? Pues ya lo ha comentado Javier. Esto yo lo llamaba antes un experimento transgeneracional y me corrigieron, no, eso no es transgeneracional, es multigeneracional. Son 3 generaciones en uno, es un 3 en 1. Cuando se expone una embarazada, se expone la embarazada, se expone el embrión o el feto y se exponen las células germinales de ese embrión o el feto. Es decir, que puede haber efectos en la nieta o el nieto por exposición directa. Aquí no hay ninguna historia de mutación ni nada, es simplemente epigenética, información inadecuada en el tiempo inadecuado. Bien, esto es importantísimo, creemos que es crítico en disrupción endocrina lo que este señor defendió delante de Anthony Lake, delante de Davos, de los ricos, que se llamaba los primeros 1000 días. Y dijo, si queréis una sociedad equilibrada, competitiva y sana, cuidad los primeros 1000 días de cualquier individuo. 365 del primer cumpleaños, 365 del segundo añito y 260 del embarazo. Y hacen la cifra mágica de 1000 días. 1000 días que son inviolables. Y hablaba de exposiciones, de alimentación, de eliminación de la violencia y de estímulos positivos. ¿De acuerdo? Es lo que necesita una niña durante 1000 días. ¿Sabéis qué hizo España con eso? Lo presentaron en el ministerio y Nestlé sacó un suplemento nutritivo. Y se llamaba el suplemento de los 1000 días. Digo, pero si estamos hablando de la violencia, del amor, de la promoción y de la contaminación, si ya comen bien. Bueno, pues los 1000 días se los llevó el agua. Los primeros 1000 días de la vida de un niño son lo más importante en su desarrollo y mueran Davos, y se lo decía a los ricos, y en vuestro éxito económico. La vulnerabilidad de la biológica en mujer es terrible porque, a ver, hemos tenido que ir a Bruselas a decir, habéis regulado el bisfenol A en los biberones, habría que regularlo también en las mujeres, no, en los adultos, porque pueden transmitir el daño a las mujeres, el daño a los niños. ¿Y cómo es eso? Digo, así, con los políticos en Bruselas, es que hay adultos que tienen niños dentro. ¿Cómo es eso? Las embarazadas. No habíamos caído, porque los machitos estos no habían caído, que algunos adultos se embarazan. Y entonces, resulta que todo el daño es fundamentalmente crítico en los primeros días tras la concepción, que es la fase de mayor vulnerabilidad, pero está regulado algo para la infancia, y suprimen los biberones de policarbonato para los niños. Dice, pero ¿y la madre? ¿Cómo va a seguir viviendo el agua esa de los botellones azules que son de policarbonato en su delegación del Ministerio de Agricultura de Cuenca? ¿Cómo le van a poner esa botella de agua para que beba? Si es puro bisfenol A y puede preñarse en cualquier momento. ¿Cómo va a poner a una cajera en edad fértil manejando durante 8 horas kilómetros de papel térmico rico en bisfenol A? ¿Tú tienes guardaespaldas, Nicolás? Pero si no pasa nada.
Si le importa un bledo. Si le importa un bledo, si es que no le... es... Te voy a decir una cosa. Son tan estúpidos que ni siquiera son conscientes. Vale, vamos a seguir. Entonces, tenemos aquí, este es nuestro gran éxito en el mundo mundial. En la Cohorte Infancia y Medio Ambiente de 3.600 madres de Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia, Asturias y Granada, guardamos las placentas, porque los químicos nos decían, es que con 1 mililitro de sangre de cordón no tengo para nada. Y le decimos, te vamos a dar 800 gramos. Le vais a cortar un brazo, ¿no? Nos vamos a guardar las placentas. Y en las placentas hemos producido datos durante muchos años. Bueno, los plásticos están en todos sitios. Cuando desentierren a los conquenses dentro de 20.000 años, ¿de acuerdo? Y digan, mira, un yacimiento de cementerio de Cuenca, ¿no? Un yacimiento de conquenses del siglo XXI, del Antropoceno, y no los conocerán por las piedras del Gravetiense, sino por las nuevas formaciones geológicas que ya han descrito los geólogos. Las piedras del Antropoceno, que se llaman plastiglomerados, piroplásticos, plasticostras y antropoquina. A mí me da un asco lo de plasticostras. Que me desentierren y tenga encima del cadáver pegado mi traje de poliéster y diga, mira, tiene una plasticostra de aquí que usaban derivados del petróleo, en lugar de tener una hacha de sílex, que me identifiquen como un hombre del Antropoceno por la plasticostra. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Intoxicaciones agudas por plástico hay todas. Esto es en Granada, que hay un pueblo que se llama Castel de Ferro, y es pues un cachalote que viene a morirse y le sacan de la tripa 17 kilos de plástico. Y todavía hay alguien poético que dice, es que estos mamíferos marinos vienen a morirse a la tierra. Bueno, y el hombre llevaba un atracón, porque cree que son calamares. Lo mismo, un año después, en el Cabo de Palos, se muere esta ballena y le sacan esos plásticos de invernadero. Hay microplásticos de tamaño medio en el pescado, esto es de Menorca, como dice la señora de la prensa francesa. Y aquí lo tiene, señora, ¿me da usted una bolsa? Dice, la lleva dentro. Esto nos van a decir en la pescadería a partir de ahora. Cuando pida una bolsa, dice, ya la lleva dentro. Estos son los famosos microplásticos que la Unión Europea quiere prohibir en 20 días, los microplásticos que tienen tus cosméticos, tus cremas abrasivas, tus pastas de dientes y toda la perfumería, que así ha aumentado su persistencia. Y esos microplásticos son de diseño como la purpurina, ¿no?, que está aquí. Esos microplásticos, bueno, ya sabemos que los microplásticos, a ver, compañera, no flotan. Todo lo textil, sobre todo la fibra de rayón, de viscosa y de poliamida, nylon, no flota. Es decir, el plástico que vemos flotando en el mar es menos del 30%. Está en el fondo del mar, fundamentalmente. Y es, lo que hay en el fondo del mar, es rayón, poliéster, poliamida, acetato y acrílico. Es decir, que ni siquiera lo que vemos, eso que nos ponen tan llamativo, es la parte importante. La mayor parte del plástico está en el fondo del mar. Bueno, microplásticos en las aves, microplásticos por aquí. La purpurina, esto lo escribí, lo ponía yo hace años, hasta ya por fin parece que lo han aceptado para suprimirlo. El tergal, como ejemplo, la complejidad de los... Esto es nuestro paper hecho en el 19 para decir que eso es incontrolable. Son calcetines de Benetton, Lefties y el chino de la esquina. A ver qué tienen. Todos tienen lo mismo. Todos son sintéticos, no han visto fibra natural y todos tienen bisfenol A, parabeno y talatos. Y eso es el nuevo textil. Nosotros un tema que sacamos que era do not suck your socks, no te chupen los calcetines, no te coman los calcetines. O tonterías como esta que lo combinaban en la comida, el sustituir las bolsas de celulosa de las infusiones por las nuevas bolsas piramidales de PET o de poliamida, que significa que cada una de tus tacitas de té tiene billones de microplásticos y nanoplásticos, y decimos en la Unión Europea. Pero ¿cómo puede ser tan tonto a los de la ESA? ¿Cómo como decimos en mi pueblo, te la pueden meter doblada? Pero si esto es una locura. Y eso se llama innovación.
alguien está haciendo dinero con eso. Hasta que de pronto alguien tenga que decir basta. Porque cada vez que metes eso en agua caliente, suelta billones de plástico. Bueno, el plástico en el polvo de casa, plásticos en el aire, ya sabemos que el mayor contaminante de plásticos en el aire, le preguntamos a los catalanes. Y todo eso que habláis de años que estáis estudiando en Barcelona, de la contaminación atmosférica y de las partículas PM2,5, PM5 y PM10 y la enfermedad cardiopulmonar y la enfermedad cardíaca, ¿pero de qué son las partículas? Y nos decían, hollín. ¿Hollín? Hollín. Es fundamentalmente neumáticos desgastados. Ya por fin se ha analizado. Fundamentalmente la gran contaminante en las ciudades son el desgaste de los neumáticos. Cuando vas a cambiar las ruedas de tu supercoche y te dicen 1.000 euros, te dices, ¿pero cómo se han desgastado? Pues están fundamentalmente en el aire. Lo más abundante en el aire de las ciudades son los neumáticos. Y ya, si queréis acabar, porque ya son ejemplos de cómo ocurre la exposición al bisfenol A, que se prohibió en el año 2011 en los biberones de policarbonato con los que hemos alimentado a todos nuestros niños inocentemente, porque eran los biberones que no se rompían y se podían hervir, y se prohibieron radicalmente en el 2011. Ahora todos son BPA free. En las botellas de policarbonato, que se prohibirán en breve, porque esto no puede seguir así, botellas de reutilizables que son de policarbonato, cuando llegan a alcanzar la friolera de 6.452 nanogramos por litro de BPA. Los tickets de caja que se prohibieron en Francia en el año 2014-15 y en España pues en el año 2020. Nos esperamos 6 años al último día que se podían prohibir. En todos los países del mundo pone por detrás de los tickets térmicos que son libres de BPA, BPA free, sans BPA. Y en España no exigió la administración que se marcaba. Y uno lleva su monedero cargado de tickets, que la señorita de Zara te ha dicho, sácale una fotocopia porque esto se pierde, se borra. Y lo que va liberando es bisfenol A, aunque teóricamente ya está prohibido. Se prohibió en el interior de las latas de conserva, se reguló para los alimentos, esto lo publicamos en el 95. En el 95, que el interior de las latas de conserva era bisfenol A, se prohibió para alimentos infantiles. Se redujo primero en el 2006, en el 2008, en el 2010 y en el 2011. Y en el 2018 dijo que para alimentos infantiles de menos de 3 años no se podían utilizar latas que tuvieran recubrimiento interior de bisfenol A. Y por fin, la grata sorpresa. Europa ha decidido que se bajan los niveles de bisfenol A en la alimentación de 4 microgramos kilo día de dosis máxima tolerable a 0,2 nanogramos. Le meten al bisfenol A un recorte de 20.000 veces. Y han suspendido todo porque Alemania ha dicho que objeta el problema. Tenía que estar en función el 31 de diciembre del 2023. Dijimos lo de las latas en el año 95, en una revista de primer orden. Y dijimos, esto no puede seguir así. 23 y 5, 28 años. 28 años tragando bisfenol A estrogénico para que ahora digan que es un enorme veneno y que hay que quitarlo. Y no se atreve. Bueno, ¿cómo irá la cuestión? Después nos interesan los perfluorados, que son los modernos. Los perfluorados son un enorme problema, porque son persistentes y no son lipofílicos, se acumulan en proteínas y han descalabrado a todo el mundo. ¿Cómo es posible que no sean lipofílicos, pero no haya manera de eliminarlos? Para saber si es perfluorado hay que echar una gota de AOVE, solamente los iniciados sabemos lo que es el AOVE, aceite de oliva virgen extra, el AOVE, una gota de AOVE sobre cualquier material que te dé. Si hace, que sea papel o cartón, hace una perla y no moja, está tratado con perfluorado. ¿Y sabéis dónde está fundamentalmente? Aquí. En fast food, takeaway, voy volando, se llama el de mi casa. En fast food. Es el gran contaminante de la comida. Hay una revista, el ABC, que publicó hace unos años, publicó estos datos de los niveles de perfluorado. Estos son los niveles de perfluorado en España, publicados por ABC. Es decir, que no hay miedo de que sea... Va. Yo sé por qué lo publica ABC. Los niveles de perfluorado, según Argelia Castaño, en España.
máximo en los hombres que en las mujeres, y aumenta con la edad, como todos los compuestos persistentes. Y la clave de la disminución de la mujer es que 3 hijos te bajan los niveles a un 68%. Como hemos sabido toda la vida de Dios. La mejor manera de limpiarse los compuestos persistentes es pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. Que venga detrás. El primer hijo te limpia del 60% de lo que has acumulado en tu vida. Yo soy el quinto. Los primogénitos de la sala. Esa es la historia. Tan sencillo como eso. Y lo sabemos todo y todo. Pues seguimos el rollito. Y esos son los niveles. Ya sé que estos son los niveles en España, pero salen más altos en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco. Digo esto por hablar distinto. Tenemos ya algo. Bueno, ya está. Esto está aquí en esta revista. Y por supuesto, los perforados son obesogénicos. Y dice, el otro día estuve en Colombia y me traje esta foto para demostrar que la obesidad es genética. El padre obeso, la madre obesa, el niño obeso, la niña obesa, y quita esto y dice, ¿y el gato? Esto no puede ser genético, esa gata se come mal. Porque el gato no está emparentado con ninguno de ellos. Bueno, todo esto lo hemos publicado recientemente, cómo afectan los perforados a la pubertad, las hormonas sexuales, con una diferencia perfecta entre niños y niñas, en los teenagers y eso, cómo aumenta la pubertad precoz, todo está todo escrito, todo hecho. Para acabar, me salto los talatos que están muy listos y me paso a cosméticos. En cosméticos tenía solamente que comentar 2. Bueno, las siliconas. Me preguntan siempre de las siliconas. ¿Y las siliconas son buenas o malas? A ver, esto es jugar a Dios, que le gusta tanto a tus compañeros los químicos, ¿no? Jugar a Dios. El elemento más abundante en los seres vivos es el carbono. Nosotros somos unidades de carbono. El elemento más abundante en la corteza terrestre es el silicio. ¿De acuerdo? El silicio, el SI. Está debajo del carbono en la tabla periódica. Y él domina el medio ambiente, lo inerte, y nosotros somos eso. Y de pronto deciden que van a hacer la química del carbono con silicio. Y entonces hacen toda la química del carbono, pero sin carbono, con silicio. Como el silicio se dice en inglés silicon, los españoles lo llamamos siliconas. Y las siliconas empiezan a ocupar espacio, y cuando tú te encuentras con una silicona, en tu organismo dices, ¿esto qué es? Si la única silicona que yo conocía era el calcio, el carbonato cálcico, el silicato alumínico magnésico, como mineral, pero no unido a carbono, o no organificado. Entonces te pones a hacerlo y vemos que es terriblemente tóxico y que la Unión Europea empieza a regular y prohíbe hace 2 años terminantemente las siliconas en champús y geles, que se identifican en la silicona como dimeticona por su enorme toxicidad ambiental. 2018. Modifica y respeta el otilciclotetrosilosano D5 y el D4 terminantemente prohibido, no más de 0,1%. Después de haber estado lavándote el pelo y el champú durante años con el nuevo champú de silicona. Dice, pero es que para los humanos no es un problema, porque como es de washing off, te lo pones pero te lo lavas. Digo, ¿y mi niño que saca la lengua cuando le estés lavando, eso no cuenta? No, eso no cuenta. Bien, pues las siliconas han quedado para esto. A la calle, inmediatamente, vas a tu casa y los tiras, y no me vuelves a preguntar. Tira la silicona porque el Estado danés lo publica. Los moldes liberan D4 y D5 e incluyen sustancias como bisfenol A, aminas aromáticas, talatos y plastificantes y UV filter. Dinamarca dice que no quiere siliconas en la cocina. No sé, Europa esperando. Pero lo venden todavía. Dime. Que eso lo estamos comprando Pero, todavía. ¿cómo lo estás comprando si no está legislado? Si la disrupción endocrina y el efecto hormonal sigue sin estar considerado en los test de toxicología. Si hay 23 años diciéndole que esto tiene que ser considerado, como dice el compañero, y mirando para otro lado. Y tú comprando moldes de silicona.
Y nosotros haciendo la hosto, midiéndote todos los metabolitos en la orina y publicando papers cada vez más escandalosos. Los últimos 7 papers son todos estos compuestos en la orina, perdón, en la leche materna. Banco de leche del Hospital Virgen de la Nieve, 270 muestras de 78 pacientes. Y entonces hacemos papers me refiero a publicaciones como churros. Primero metemos los bisfenoles y además vamos a ganar, vamos a saber que salen, porque todos tienen de todo. Los pediatras asustados diciendo que estamos hablando mal de la lactancia, las madres que no saben qué hacer, decimos, pero no estamos hablando mal de la lactancia, estamos hablando de ti, de ti, macho, dominante, que te has creído que todos éramos iguales y has permitido que esto pase, con tus reglas de oro, sin pensar que la mitad de la población es femenina y transmite sus exposiciones en el momento más crítico, embarazo y lactancia. Pero eso no estaba en el libro. Y ahora lo publicamos. La semana que viene el Congreso Europeo de Bancos de Leches. Y no te puedo imaginar, para que vaya a dar una conferencia, porque vienen aquí el 12 de octubre, y doy una conferencia inaugural, no sé qué, sobre contaminantes de leche materna. Y voy a arruinarle la fiesta. Porque llevan años, compañeros, controlando los gérmenes. Porque los malos de la película son las bacterias y los virus. La hepatitis, no sé cuánto y no sé qué. Digo, pero ¿y los compuestos químicos? ¿Qué compuestos químicos? Digo, pues todo lo que tiene la madre. Tendrás que empezar a asumir el problema que tenemos y empezar a dar recomendaciones sencillas. Que durante el tiempo de lactancia, más si eres madre donante, no tienes que usar cosméticos. Porque todo lo que te pones pasa a la leche. Yo me río cuando Javier cuenta lo de las barreras, esa cosa que os he inventado los médicos. La barrera placentaria, la barrera hematoencefálica, la barrera, como si hubiera barrera ahí que protege a la Virgen. Que dice, no, por aquí no pase. Como tú lo has demostrado, cuela todo. Y sobre todo pasa lo indeseable. Entonces habrá que empezar a informar y decir basta, porque no va a venir nunca de la administración. Bueno, ya acabamos. La silicona, el último decía que eran los parabenos, ya hay productos que se llaman 0%, que no tienen parabenos, ya me voy. Pero mirad, esto es del otro día de Panamá. Voy a la tienda a ver las panameñas, que he estado allí unos meses, utilizan 14 cosméticos por día. Cada uno de los cosméticos tiene un orden de 23 compuestos. Es decir, 427 compuestos se formulan todos los días. ¡Todos los días! Y se te pueden olvidar las pastillas de la tensión, pero no se te olvida el desodorante, pues te lo avisan. Y mirad lo que es la composición del After Sun que me compré. 27 compuestos, por supuesto, están disruptores endocrinos, el metocilbencicelato, el metacrilato, esto. A ver, compañeros, aquí el metacrilato cocodrilo. ¿Qué es esto? Los microplásticos. No pone microplástico, pone acrilato, C12, alquilmetacrilato. El parfum, bueno. Es decir, eso es. Y se lo dice a los dermatólogos, no ya los expertos en perfumes, que ni hablamos, se lo dice a los dermatólogos y se cambian de acera. Cuando me ven, ¿qué estoy diciendo? Mirad, estamos estudiando filtro ultravioleta, lo estudiamos por aquí y viene el famoso caso de la alopecia frontal fibrosante, denunciado por las peluqueras, que las peluqueras ven cada vez más mujeres con pérdida de pelo frontal encima de la oreja. ¿Qué estará pasando? Y entonces ellos mismos hacen el estudio, la alopecia fibrosante, estudio retrospectivo, factores de riesgo asociados con la alopecia, y dicen ahí, pues parece que tiene mucho que ver con la utilización de cremas de sol en la cara, porque te echan esa crema en la cara y te meten los dedos entre el pelo. Y aquí ya el paper metodológico que tanto le gusta a tus compañeros, que es la alopecia frontal fibrosante, un ejemplo de disrupción del receptor anhidrocarbono. Ya hay una explicación, porque si hay un mecanismo ya es creíble. Bueno, listo, pues ya acabamos. La exposición al disruptor endocrino es universal e inadvertida. No hay poblaciones no expuestas, dada la ubicuidad de los contaminantes. La exposición es más preocupante en individuos de determinados rangos de edad y la mujer está en punto de mira.
trastornos reproductivos y de desarrollo, obesidad, diabetes, cáncer en órganos dependientes. El tiempo de aplicación del principio de precaución ha expirado, ya no podemos. Yo hace 27 años hablaba del principio de precaución, que es anticiparte al daño. Tío, ya no hace falta, esto ya no es principio de precaución, ya está la evidencia, te la crees o no te la crees, pero yo no puedo hacer más papers. Tendrás que leértelo y decir, vamos a hacer algo, ¿no? Y necesidad del cambio en las políticas de producción y control de consumo. El conocimiento no pertenece a un solo sector, es necesaria la multidisciplinaridad y parece que a alguien se le beneficia. Aquí está, compañeros médicos. Los sanitarios deben incorporar la exposición a plásticos en la búsqueda de las causas de sus observaciones ambientales comunes y en prevención. Es decir, mala suerte. Habéis venido aquí, esto es como en la manzana. ¿De acuerdo? Ya te has enterado. Ahora, si no quieres hacer caso, es porque tus principios te impiden ir contra el plástico. Pero tienes que empezar a decir, tío, no. Y tienes que saber de esto y empezar a dar recomendaciones. ¿Quién le va a dar las recomendaciones? Como yo digo siempre, están dando recomendaciones en telefonía móvil los ingenieros de Siemens. No es posible. Habrá algún sanitario que diga algo, que estudie. Pues entonces alguien de esos sanitarios, de primaria, como digo yo, los de medicina primitiva, tendrán que empezar a leer de esto y dar recomendaciones. Gracias por vuestra atención. Bueno, buenas tardes a las dos. A mí la de